En este vídeo del ciclo formativo de la Cátedra de C-Consulting Empresarial con la Universidad Politécnica de Madrid, vamos a abordar el tema de la ciberseguridad en la información. ¿Todavía eres de los que creen que la información de tu empresa y la de tus clientes está totalmente protegida y garantizada? ¿De los que creen que los robos de información solo le ocurren a las grandes empresas? ¿De los que creen que solo sofisticados ataques cibernéticos externos roban o destruyen la información y no los errores o descuidos humanos? ¿De los que creen que no es necesario invertir tiempo, dinero y conocimiento en la defensa de la información? ¿O de los que consideran que incluso ante un posible ataque a su información, sus actuales sistemas de protección, cortafuegos y antivirus minimizarían los riesgos? Bueno, es que es cierto que muchas empresas, frente a las actuales amenazas en materia de ciberseguridad, no están destinando todos los recursos y toda la inversión que debieran para la defensa de su información. Y yo, como asesor fiscal, al igual que vosotros, y con tanta información confidencial, privilegiada y sensible que disponemos y con la que trabajamos todos los días, pues yo me pregunto, ¿serán conscientes que ese desconocimiento en ciberseguridad, subestimando los riesgos y confiando ciegamente en sus sistemas actuales, les puede generar unos daños que, aunque si bien puedan ser reparables, les harán tener que invertir mucho más tiempo, esfuerzo y dinero que si los hubieran desarrollado los protocolos de prevención adecuados a tiempo? Bueno, y eso sin contar que la pérdida de información tan delicada como la que con nosotros disponemos y con la que trabajamos de nuestros clientes al ser asesores, les puede suponer una pérdida de confianza de sus clientes con un grave daño reputacional y un sinfín de problemas legales y pérdidas económicas cuantiosas. Por eso, este año, en este ciclo formativo sobre ciberseguridad, hemos querido comenzar con la ciberseguridad en la información, porque nada mejor que conocer los riesgos para saber tomar las medidas y decisiones adecuadas. Y es que, como dijo Francis Bacon, el conocimiento es poder. En su día a día, las empresas, sea cual sea su tamaño, manejan multitud de información, datos personales de clientes y proveedores, de recursos humanos, de productos y facturación, sin olvidarnos de aquella información técnica y de procesos. Podemos afirmar sin duda que las empresas dependen de la información para poder alcanzar sus objetivos de negocio, convirtiéndose, por tanto, en uno de sus activos más valiosos. La creciente digitalización de la información, junto con la penetración de las TIC, permite que la información esté prácticamente disponible y accesible desde cualquier lugar y en cualquier momento. La hace más manejable y versátil, pero también más vulnerable. Es por ello que la información es un recurso que requiere especial protección en cualquiera de sus dimensiones. Si se altera o se destruye de forma no autorizada, dimensión de integridad. Si resulta inaccesible cuando es requerida, disponibilidad. O bien cae en manos de terceros, confidencialidad, hablaríamos de un incidente de seguridad, que podría acarrear daños de imagen y reputación, así como la ralentización o cese de la actividad, con los consecuentes perjuicios económicos e incluso consecuencias legales. Centrémonos en la dimensión de la confidencialidad. La información es un activo codiciado. Son numerosos los ejemplos de robos y fugas de información que han sufrido grandes corporaciones e instituciones. Podríamos pensar que provocados por sofisticados ataques informáticos. Sin embargo, son los errores humanos, intencionados o no, una de las principales amenazas para la confidencialidad de la información. De hecho, los incidentes de seguridad provocados desde el interior de las organizaciones son tan frecuentes y dañinos como los ataques externos. Imagínense la siguiente situación. Una empresa sigue todos los protocolos de seguridad en cuanto a protección de sus comunicaciones, redes y equipos. En cierto momento, un empleado se encuentra un dispositivo USB en su propia mesa. Lo inserta en su equipo para ver su contenido, para devolvérselo a su legítimo dueño. Demasiado tarde. Podrían ocurrir dos cosas, ambas comprometedoras. El dispositivo USB contiene software malicioso que ha conseguido penetrar en la red, o bien se trata de un dispositivo legítimo con información confidencial que no debería caer en manos de terceros. Con un simple acto de descuido se consigue burlar todo un sistema de seguridad en principio seguro. Ha fallado el eslabón más débil de la cadena,
el componente humano. Es un caso paradigmático de ingeniería social, donde terceras personas se aprovechan en general de la curiosidad y buena disposición de trabajadores o usuarios. La ingeniería social también está detrás del phishing, técnica muy común basada en la suplantación de identidad. El caso más frecuente es el envío, por parte del atacante, de un correo electrónico a un grupo indiscriminado de usuarios, simulando ser una entidad legítima, como una red social, un banco, una institución pública, etc., donde se insta a la víctima a introducir sus datos personales, usuarios, contraseñas, números de tarjetas de crédito, que pasarían directamente a manos del estafador. El engaño puede crecer en sofisticación y por tanto en peligrosidad. En el spear phishing, el atacante personaliza el correo con información personal de la víctima, obtenida sobre todo de las redes sociales, o el walling, donde los falsos correos se dirigen a directivos y altos cargos con el mismo objetivo de obtener información confidencial o credenciales de acceso. La personalización del engaño nos hace bajar la guardia. En estos casos, la mejor protección y defensa ante las amenazas es la concienciación y la formación del personal en materia de seguridad de la información. Con una plantilla bien formada, podríamos pensar en el elemento humano no como en el eslabón más débil de la cadena, sino como la primera línea de defensa, siempre flanqueada por medidas tecnológicas básicas, pero ineludibles, como mantener nuestros sistemas y el software de protección, antivirus y cortafuegos constantemente actualizados. Me gustaría centrarme ahora en la protección de los datos personales. Los datos personales son un activo crítico y muy sensible. Su protección es imperativo legal y una actuación negligente ante los datos personales puede derivar en serias sanciones económicas. En el próximo mes de mayo entrará en vigor el Reglamento General de Protección de Datos, que prevé sanciones desde el 4% de la facturación anual hasta los 20 millones de euros, lo que sea mayor. Frente al carácter reactivo y esencialmente sancionador de la actual Ley Orgánica de Protección de Datos, el nuevo reglamento se basa en la prevención y anticipación por parte de las organizaciones que traten datos. Es lo que se conoce como responsabilidad activa, que se articula en base a los siguientes requisitos. Primero, implementación de medidas de seguridad tecnológicas y organizativas adecuadas. Es necesario que las empresas que tratan datos personales realicen un análisis de impacto de sus tratamientos para determinar qué medidas han de aplicar y cómo. El impacto del tratamiento de riesgos dependerá de parámetros como el tipo de datos tratados, si son sensibles o no, el número de personas que tienen acceso a los datos en nuestra organización o el volumen de datos tratados. La inscripción pública de ficheros desaparece. A cambio, las organizaciones podrán ver incrementadas sus tareas de gestión al tener que llevar un registro interno de las actividades de tratamiento que realicen sobre sus datos. Finalmente, el nombramiento de un delegado de protección de datos o DPO. Esta figura es esencial y tiene una importancia vital, siendo obligatorio para multitud de empresas. Se encargará de supervisar el cumplimiento y también de notificar las violaciones de seguridad a la autoridad correspondiente, Agencia Española de Protección de Datos en nuestro caso. Esta figura podrá formar parte de la plantilla o ser un trabajador externo. Pero, después de lo comentado, ¿qué ocurre si el desastre de seguridad ocurre? Pueden ser fallos eléctricos, equipos infectados con virus, destrucción de información o simplemente la pérdida de un equipo portátil. La aplicación de medidas de protección es necesaria para la gestión efectiva de la seguridad, pero no es suficiente. Se requiere definir planes de contingencia que mitiguen el impacto provocado por un incidente de seguridad. En estos planes, las herramientas de cifrado y las políticas de copias de seguridad nos ayudarán a garantizar la continuidad de los procesos de negocio ante incidentes y desastres de seguridad. Fijémonos en dos situaciones: la fuga o robo de datos y la destrucción de información. El cifrado de datos es la alteración de los mismos generalmente mediante el uso de una clave, de modo que no sean legibles para quien no posean dicha clave. El cifrado en sí mismo no previene ni reduce el riesgo de una fuga de datos, pero sí permite proteger la información sensible,
puesto que en caso de ser interceptada, esta información cifrada no puede ser leída y por tanto sería inservible. Si el cifrado de la información nos protege ante la fuga de datos, las copias de seguridad serán nuestros aliados en caso de pérdida de información. Existen multitud de herramientas en el mercado para realizar las copias de nuestro negocio. Ahora bien, no sirve con hacer copias de seguridad de vez en cuando. Se debe definir una política de copias de seguridad que defina los siguientes aspectos. Seleccionar qué información se va a respaldar, la frecuencia de realización de copias y el tiempo de conservación de las mismas. Asimismo, también decidir el medio de almacenamiento, dispositivos físicos como DVDs, discos duros o las soluciones basadas en la nube. Por último y sobre todo, comprobar y hacer planes de restauración de la información de forma regular. Hacer pruebas antes de que el desastre ocurra no es una pérdida de tiempo, es tiempo ganado cuando necesitemos disponer de nuestra información de forma urgente. Por último, quisiera acabar con algunas consideraciones acerca de la seguridad de la nube. Aunque los servicios en la nube suelen ser seguros, no están libres de riesgos. Cuando una empresa decide externalizar un servicio TIC en la nube, como el almacenamiento o las copias de respaldo, debe ser plenamente consciente de que la gestión de la seguridad pasa a ser cosa de dos. Se debe gestionar tanto la seguridad del proveedor como de la propia empresa u organización. Por tanto, la organización debe exigir y evaluar el nivel de seguridad al proveedor de la nube, considerando aspectos como el estado de seguridad general del proveedor, qué certificaciones e informes de cumplimiento de buenas prácticas en materia de seguridad posee, comprobar si el proveedor cumple con el Reglamento General de Protección de Datos y la normativa vigente de seguridad. También si se garantiza la integridad y recuperación de los datos en caso de incidentes, así como del borrado una vez finalizados los servicios contratados. Delimitar las tareas de seguridad del proveedor, como el parcheado o actualización del software y de la propia organización.